Hola a todos. Bueno, este es un tema tanto controversial como interesante y es extenso. Mi intención es tres cosas. Primero que todo, que se pueda mejorar el conocimiento al respecto, no con base en especulaciones ni en opiniones, sino con base en información que pueda ser verificada, que se pueda investigar y corroborar su validez y su certeza. Segundo, que pueda haber un mejor entendimiento entre nosotros en por qué esta persona cree esto o por qué esta persona no cree aquello y nos ayude pues a entender esas posiciones que encontramos al respecto de estos temas. Y tercero, pues de que clarifique conceptos o ideas que se pueden tener a medias o no claramente entendidos y que también son necesarios para que cada uno de nosotros, al final de cuentas, tome una decisión con base en información y no en especulaciones. Espero les sirva. Bueno, entonces voy a poner aquí en pantalla los temas principales que vamos a cubrir en esta serie de videos, porque un video no es suficiente para cubrirlos todos. Pero por ejemplo, pues tenemos por qué se le da honor a la Virgen María, por qué en ciertas religiones o en ciertos grupos cristianos se le da honor a la Virgen María, o se le hace veneración a ella, que no es lo mismo, acerca de la santidad de María, porque se le llama Santísima Virgen María, por qué se hace intercesión a ella, por qué se le hacen peticiones. El tema de la virginidad de María, ¿tuvo más hijos? ¿No los tuvo? ¿Cuál es la información verídica que hay al respecto? ¿Por qué se le llama Madre de Dios, por ejemplo? ¿Por qué la práctica de rezar el rosario? ¿Por qué se le llama Madre Nuestra? Acerca de su asunción, ¿subió al cielo en cuerpo, como dicen, o no? ¿Qué información hay al respecto? ¿O por qué se le considera, de acuerdo a algunos, que tiene una concepción inmaculada? ¿O por qué se le llama Reina del Cielo? Es que hay ranks, niveles en el cielo. Entonces estos son solamente uno de esos temas. Espero que podamos eh, completar la serie. Déjenme saber si hay algún tema en particular que les interesa. Bueno, entonces para analizar... Para iniciar, ¿qué es eso? Bueno, entonces para analizar estos temas es importante tener un sistema que sea ordenado y que nos permita llegar a las conclusiones correctas y categorizar la información de modo que sepamos que es información sólida, congruente, coherente y válida. Les voy a presentar esta estructura. La idea es que yo presento algunos de esos temas que vimos en la lista muy brevemente para discutir sencillamente cuáles son esos aspectos especulativos, las objeciones típicas que hay, los paradigmas típicos y qué es lo que normalmente se entiende que es confuso al respecto. Muy brevemente, y ya después entramos a mirar los criterios de decisión en varias categorías. Por ejemplo, ¿cuál es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica al respecto? ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras al respecto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Podemos mirar aspectos históricos, culturales, teológicos, inclusive arqueológicos donde sea el caso. Podemos mirar lo que nos dicen los aspectos de la tradición. Aplicamos lógica a lo que estamos mirando y somos objetivos y veraces. Cada una de esas categorías es un mapa mental muy valioso para hacer análisis no solo de estos temas, sino de la mayoría de aspectos, si no es que todos, de las escrituras. Se tiene la interpretación correcta, si está hablando acerca de esto o no, podemos mirar. Y una de las herramientas más válidas que al respecto, lo voy a poner aquí en pantalla nuevamente, es lo que está marcado ahí como otras referencias. Refiriéndome en particular al cristianismo primitivo y al cristianismo antiguo, que no son lo mismo. Llamémoslos así, hay varios temas para diferenciarlos, pero me refiero yo en particular a los primeros, por ejemplo, 300 años de los cristianos, los sustitutos de los apóstoles, los que los sustituyeron a ellos, de toda esa iglesia inicial. ¿Qué dicen ellos acerca de cada uno de estos temas? Porque hay cantidad abrumante de referencia histórica corroborable, seria y confiable acerca de estos temas. Entonces, ellos conocían la cultura, ellos conocían el lenguaje, ellos conocían el idioma, ellos vieron a Jesús, muchos de ellos lo conocieron y lo escucharon y ellos se tuvieron que convertir al cristianismo de sus tradiciones y sus creencias iniciales, fuesen judíos o de otra
religión o de otro grupo social. Entonces es muy interesante el estudiar cómo abordaron ellos estos temas. Y aquí les pongo nuevamente en la pantalla y referencias que hay del cristianismo antiguo, después de los 300 años hasta los 700, inclusive más, pero pues de pronto ya después del año 700 es mucho más reciente. Entonces, ese es en términos generales como pienso tratar de organizar cada uno de los temas que vamos a ver. Al final de mirar esos criterios de decisión, yo les voy a compartir en mi proceso personal cómo yo llegué a mis conclusiones personales, pero cada uno de ustedes toma esa información y hace su proceso de análisis para llegar a sus propias conclusiones. Bueno, antes de comenzar con cada uno de esos temas, pienso presentar un marco de referencia inicial que nos sirve para todos esos temas. Con base, por ejemplo, en aspectos que vemos directamente en nuestro Señor Jesucristo acerca del tema principal y con base, por ejemplo, en lo que nos dicen ciertos escritos de la Biblia irrefutables que podemos ver cómo forman esa base fundamental con base en qué podemos analizar cada uno de esos temas de la lista que les presenté inicialmente. Entonces, yo pienso presentar ese marco inicial y después comenzar con cada uno de los puntos. Sin embargo, inclusive antes de ese marco inicial, tengo esto para compartirles que creo que es muy importante tener presentes. Es un concepto sencillo, pero que yo mismo y muchos de nosotros confundimos. Y es lo que es posible versus lo que es probable y versus lo que es razonable. Permítame preguntarles para que se contesten ustedes mismos, ¿cuál es la diferencia entre posible y probable? ¿O cuál es la diferencia entre posible y razonable? Porque es que muchas cosas son posibles, casi todo es posible, pero no es lo mismo, es diferente. Es posible que usted se esté imaginando que está viendo este video cuando no es así, pero eso no es probable. Y es posible que se esté imaginando que se está viendo este video cuando no sea cierto, pero no es razonable. Entonces, es importante comprender eso porque muchas de las especulaciones o de las teorías que se generan y que nosotros terminamos creyendo a diferentes grados y en diferentes etapas de nuestra vida es con base en que es posible tal cosa. Pues sí, es posible, porque casi todo es posible en la imaginación, pero no todo es probable y mucho menos razonable. Entonces, posible es como todo, probable es mucho más pequeño y razonable es inclusive mucho más pequeño. Entonces, la prueba de algo no es que sea posible, ni siquiera que sea probable. Es mejor que comencemos a analizar las cosas desde una perspectiva, yo sé que eso es posible, pero ¿es probable? Y aparte de eso, ¿es razonable? Entonces es un concepto muy sencillo, pero muy básico, que espero nos sirva para comenzar a analizar. Vamos a establecer entonces este marco de referencia. Y para eso el concepto clave es aprender a entender o a conocer a la Virgen María imitando lo que vemos en las Sagradas Escrituras. A ver cómo es el ejemplo de Jesucristo. Jesús fue santo, entonces ¿cuál fue su posición al respecto de la Virgen María? ¿Qué nos dicen los 10 mandamientos? El marco de ciertos pasajes bíblicos, el ejemplo dado en las Escrituras por el Espíritu Santo o la información que encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a usar uno de ellos de manera general, como les digo, para tener un fundamento en cuanto a la perspectiva, a la actitud que cada uno de nosotros debemos tener de acuerdo a los ejemplos bíblicos con respecto a la Virgen María. Es una cuestión actitudinal. Vamos a ver primero que todo eso. Ya después, a partir de ahí, vamos a ver los aspectos específicos de cada uno de los puntos que yo les mencioné. Pero es muy importante entender esa parte actitudinal, sobre todo para los que somos cristianos, ya sea cualquier fe, cualquier religión, cualquiera de nosotros que quiere obedecer a Dios, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos que trabajar al nivel actitudinal. Entonces, lo primero que podemos aprender es
¿Cuál es la posición actitudinal que debemos tener con respecto al tema de la Virgen María desde una perspectiva bíblica? Vamos a ver eso. ¿Qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo respecto a esa actitud que debemos tener con la Virgen María? Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo es santo, es perfecto, ¿no es cierto? Sabemos que lo debemos imitar a Él. De hecho, queremos ser como cristianos conformados a Él. Entonces, ese es un ejemplo clave de actitud que no podemos pasar por alto. Él siendo santo y perfecto, ¿no es cierto? Entonces, es el ejemplo más cercano a la perfección que nosotros debemos observar para seguir e imitar. Tratemos de reflejar su actitud con respecto a la Virgen María, no en contra de su actitud con respecto a ella. Miremos, por ejemplo, lo que nos dice Lucas 2, 51-52. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Está refiriéndose cuando ellos perdieron, la Virgen María y José perdieron a nuestro Señor Jesucristo en el templo, ¿recuerdan? Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo se sujetó al control y al mando de ellos, de la Virgen María y de San José. Dios mismo se sujetó a ellos, dice, ¿no es cierto? Y continúa, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo me permito resaltar lo de Jesús crecía en sabiduría y en gracia, porque él creció en sabiduría bajo la sujeción, bajo la el mando, el control, ¿no es cierto? La supervisión de sus padres, de María y José, tanto en sabiduría como hombre en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, quiere decir que la Virgen María y José fueron instructores de Jesús. Jesús se tuvo que dejar enseñar de eso, se sujetó a ellos, perdón, ¿no es cierto? Miremos otro ejemplo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, del 26 al 27. Nos vamos al otro final de la historia, cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz. Bueno, no es el final de la historia, pero en el transcurso de su vida. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, está hablando de Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer. Yo solía pensar que el término mujer era despectivo y resulta que es completamente opuesto. El término mujer es un término que se usaba de muchísimo respeto, que quería decirle o tenía la intención de usar esa palabra de que yo sé que usted me dio la vida, yo sé que vengo de usted, o sea, usted es quien me dio la vida. Era de mucho respeto llamar a la madre de uno mujer. Y Jesús le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Jesús le está asignando a ese discípulo la Virgen María como su madre. Y nosotros siempre aplicamos las cosas que Jesús le dice en la Biblia a sus discípulos como para nosotros, ¿cierto? Yo les pregunto, ¿por qué hacer una excepción en este caso? Yo no creo que sea correcto hacer la excepción, pero pregúntese, cada uno de ustedes. Y es que, ¿por qué tengo que hacer excepción? Si en todas las otras circunstancias, cuando Jesús se refiere a sus discípulos, nosotros sabemos que nos está hablando a nosotros. Pues aquí le está diciendo individualmente a cada uno de nosotros, sus discípulos, he ahí a tu madre. Y no solo eso, y dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, él la recibió como su madre, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver otras referencias. Bueno, esta otra referencia me encanta. Es que es en realidad muy interesante. Es acerca de las bodas de Caná. Juan 2, 1, 7. Dice, al tercer día se iniciaron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿qué hizo María? Ella le dijo a Jesús, ¿cierto? No tienen vino.
Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Otra vez el término mujer. Recuerden, es un término súper respetuoso. ¿Qué ha pasado ahí en el momento? Analicemos. Pues la Virgen María está intercediendo por aquellos que no tienen vino, ¿no es cierto? Se fue y le dijo directamente a Jesús. Ella no hizo ningún milagro. Ella le dijo a Jesús, mira, no tienen vino. Y Jesús de una vez la cogió, ¿no es cierto? O sea, él sabe de una vez que lo que María le está pidiendo, ¿no es cierto? Y él le dice, con todo respeto, mujer, aún no ha venido mi hora. O sea que ya había una hora predeterminada para que la hora del tiempo de Jesús comenzara su vida pública. Y no era ese. Ese no era el momento. No era. No estaba en el plan de Jesús, no estaba en el plan de Dios. Pero ¿qué pasa? Sigamos leyendo. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, lo que Él os va a decir. Porque María siempre nos apunta hacia Jesús. Debe ser así. Debe ser así. Y debemos comprender eso. Que ella dice es lo que Él diga. Es lo que le está diciendo aquí. Hagan lo que Él les diga. Y nos dice aquí la Biblia, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, que fue lo que María acaba de decirle a ellos, hagan lo que Él les va a decir, háganle caso a Él. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces, este es un pasaje que nos enseña muchísimo. Vea cómo Jesús no estaba en la hora en la que debía hacer eso. Y cambió totalmente los planes por atender y satisfacer, por así decirlo, una petición de la Virgen María por otros. Eso se tiene entendido como intercesión, pero llegaremos allá más adelante. Pero ¿cuál es la actitud? Recordemos que esta parte de estos ejemplos iniciales que nos van a dar la base para comprender todo es acercarnos a la actitud de Jesús con respecto a María. ¿Cuál es la actitud? No le dicen, no, es que no es el tiempo, listo, nos vemos. No, cambia todo para precisamente poder atender esa solicitud, ¿no es cierto? Esa es la actitud que debemos imitar. Miremos lo que nos dice Marcos capítulo 3 del 32 al 35, otra parte muy conocida de muchos. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados alrededor de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir ahí nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cuál es la actitud que vemos de él ahí? No es que, cualquiera es de mi combo. No, es precisamente, todos somos familia. Todo el que haga la voluntad de mi Padre son mis hermanos. Y los hermanos tenemos una madre en común, ¿no es cierto? Entonces, hacer esa voluntad del Padre es lo que nos hace familia con Jesucristo. Recordemos que Él le dejó al apóstol Juan la Virgen María como madre. Entonces eso es lo que les está diciendo y eso es lo que Él nos está diciendo. El aspecto actitudinal que debemos sacar de ahí es que haciendo la voluntad de Dios nos debe unir a todos como familia, no separar. Hermano ya no es, o madre ya no es, o hermana ya no es. No, es de unión. Veamos ahora esta enseñanza tan grande y tan profunda que nuestro Señor Jesucristo nos da aquí en San Marcos capítulo 7 del 9 al 13. Jesús les está hablando, les está respondiendo a los judíos. Les dice, les decía también, bien invalidáis, muy delicado, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, está hablando Jesús, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente.
Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, es decir, una de las fiestas que ellos tenían, que tenían que dar ofrendas a la iglesia. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Qué les está diciendo a nuestro Señor Jesucristo? Es que ustedes invalidan la palabra de Dios cuando piensan que es más importante dar sus ofrendas que ayudarle a sus padres. ¿Mm? Una cuestión actitudinal, ¿no es cierto? No es más importante dar en la iglesia o dar las ofrendas que ayudarle a los padres. No es más importante y mucho menos pensar en mi bienestar económico y mis bienes que en ayudar a mis padres. Muy delicado. Jesús mismo nos está diciendo ahí que con eso invalidamos el mandamiento que Dios nos dio. Entonces nos muestra la actitud que se debe tener por los padres, ¿no es cierto? Y ya sabemos, la Virgen María es la mamá de Jesús, ¿no es cierto? A nosotros no nos gustaría que nadie le faltara de respeto a nuestra madre, ¿no es cierto? Mucho menos le va a gustar a alguien santo que le falten respeto a su madre. Terminemos las referencias bíblicas de la posición actitudinal que nuestro Señor Jesucristo nos muestra con esta última referencia. Juan capítulo 2 versículo 12. Después o enseguida de las fiestas de Canaán, es decir, el final de la historia de las fiestas de Canaán, dice, después de esto, de las fiestas de Canaán, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Bueno, vamos a ver lo de los hermanos y eso después porque los hermanos es un término que se malentiende mucho. Pero, ¿qué vemos aquí con respecto a la Virgen María? Que lo acompañaba, ellos se acompañaban. Jesucristo y la Virgen María en muchas etapas de la vida pública de Jesús. En la vida privada estuvo totalmente con su familia, ya lo sabemos, pero en la vida pública, aquí es un ejemplo. Después de esa fiesta, descendieron juntos a Capernaum con los discípulos y la madre de nuestro Señor Jesucristo y otros familiares. Pero nos permite ver esa compañía, esa cercanía que mantenían ellos, inclusive durante su vida pública. Dejemos por ahí por ahora en este video. La siguiente parte vamos a mirar las referencias actitudinales que podemos sacar del Antiguo Testamento. Muchas gracias, espero nos acompañen en las series. Les garantizo que cuando entremos a ver cada uno de los temas que les digo, vamos a ver información de todos esos criterios muy interesante que ustedes pueden corroborar. Esto es solo el abrebocas con respecto en las referencias bíblicas como una base inicial que nos va a permitir tener la actitud adecuada a afrontar los otros temas. Muchas gracias y que Dios los bendiga.